¿Qué harías si al regresar a casa escucharas a tu hija decir entre lágrimas: perdóname, ya no aguanto? A veces, la vida nos muestra el valor de un solo instante. Uno que puede cambiarlo todo. Esta es la historia de un padre que llegó demasiado tarde para evitar el dolor, pero a tiempo para aprender lo que realmente importa. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La Casa del Silencio se alzaba en el barrio de El Viso, con sus muros de piedra beige y sus ventanales cerrados a cal y canto, como si dentro no habitara nadie. Pero allí, en el despacho del último piso, don Alejandro Serrano repasaba en silencio los informes de su empresa. Las luces del atardecer filtraban un tono dorado sobre los marcos de madera y el polvo bailaba en el aire, flotando entre el sonido del reloj y el lejano murmullo del tráfico madrileño. Todo era orden, éxito, poder y una soledad que se podía palpar. Su secretaria había salido hacía horas, y la casa permanecía en un silencio que él ya no notaba. Desde la muerte de su esposa, hacía 7 años, Alejandro se había refugiado en el trabajo, llenando cada minuto con contratos y viajes. Ahora, vivía con su nueva pareja, Beatriz, una mujer elegante y ambiciosa, más pendiente de los eventos sociales que de las risas que alguna vez habían resonado en aquel lugar. En la planta baja dormía su hija, Isabela, una niña de 8 años con ojos color miel que apenas veía a su padre. Esa noche, mientras Alejandro se servía un vaso de vino tinto, escuchó un sonido leve, casi un suspiro. Pensó que venía del jardín, pero al acercarse al pasillo, percibió algo distinto. Un piano infantil, desafinado, tocando una melodía torpe. Sonrió con nostalgia. Su hija adoraba tocar cuando era más pequeña. Sin embargo, aquella música terminó bruscamente con un golpe seco, seguido por un murmullo que no alcanzó a entender. Alejandro se quedó inmóvil. Su instinto, dormido por años de indiferencia, se agitó de repente. Caminó despacio hacia la escalera y escuchó cómo una puerta se cerraba apresuradamente en el piso inferior. Beatriz debe de estar corrigiendo a la niña, pensó, intentando calmar esa punzada incómoda, pero algo no encajaba. La voz de Isabela, que solía llenar la casa con pequeñas canciones, no se oía más. Al día siguiente, durante el desayuno, la mesa estaba impecable como siempre. Zumo de naranja, pan tostado y el periódico doblado con precisión. Beatriz hablaba por teléfono sobre una cena de gala. Alejandro hojeaba las noticias sin leer realmente, mientras Isabela, con los ojos hinchados, jugaba con el borde de su servilleta. ¿Dormiste bien, hija?, preguntó él con tono distante. La niña asintió, pero su mirada evitó la suya. Un silencio denso cayó sobre la sala, tan pesado que el tic-tac del reloj parecía un reproche. Alejandro observó las manos pequeñas de su hija, cubiertas por las mangas del suéter, y notó que no quería levantar los brazos para alcanzar el vaso de leche. Su ceño se frunció, pero no dijo nada. En cambio, se levantó. Murmuró un «voy tarde» y salió hacia la oficina. Sin embargo, al llegar al coche, se detuvo un instante. En el espejo retrovisor, vio su propio rostro cansado y, por primera vez en años, se preguntó si realmente conocía a su hija. Apretó el volante, con una sensación extraña en el pecho, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse. Esa noche, el silencio volvió a ocupar la casa, pero ya no le resultó tan cómodo. Desde su estudio, Alejandro creyó escuchar, entre el crujir del viento y el eco de los pasillos, una voz suave detrás de una puerta cerrada. No entendió las palabras, pero algo en ese tono le heló la sangre. Por primera vez, sintió miedo de su propio hogar, y mientras subía las escaleras con paso lento, el aire pareció hacerse más denso.
cargado de algo que no podía explicar. Lo que no sabía era que aquella noche, su vida y la de su hija estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sobre Madrid con un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Alejandro aún estaba en su estudio, revisando unos contratos, cuando un ruido lo hizo levantar la vista. No era el viento, era un sollozo, apenas perceptible, que provenía del pasillo del piso inferior. Apagó la lámpara y escuchó con atención. «Por favor, ya no más. Perdóname. Ya no aguanto», susurró una voz infantil, quebrada por el miedo. El corazón de Alejandro se paralizó. Esa voz era de Isabela. No lo dudó. Bajó las escaleras de dos en dos. Guiado por la angustia, el pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una rendija de luz que escapaba bajo la puerta del cuarto de la niña. Al acercarse, escuchó un sonido seco, como un golpe contenido, y el llanto sofocado de su hija. Giró el pomo. Cerrado. «¡Beatriz!», gritó, golpeando la puerta. «¿Qué está pasando ahí?». Un silencio tenso respondió. Luego, la voz serena de Beatriz. «Nada, cariño. La niña tuvo una pesadilla. Ya está bien». Alejandro empujó con fuerza y la puerta cedió. La escena lo dejó helado. Isabela estaba sentada en la cama, temblando, con el rostro empapado de lágrimas. Beatriz, con el ceño fruncido, escondía algo detrás de la espalda. «¿Qué tienes ahí?», preguntó él, con la voz más baja de lo que esperaba. «Nada». Solo intentaba calmarla, contestó, forzando una sonrisa. Alejandro caminó hasta la cama y se arrodilló frente a su hija. Ella lo miró, sin decir una palabra, y bajó la vista. En sus brazos había marcas rojizas. El corazón le dio un vuelco. Se levantó lentamente, clavando los ojos en Beatriz. «Hablaremos de esto mañana», dijo con frialdad. «Ahora, sal de aquí». Beatriz lo miró, sorprendida. Por primera vez, vio en él algo que nunca había visto. Un límite. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Alejandro permaneció junto a la cama hasta que la niña se durmió. Su respiración era irregular, entrecortada, como si incluso en sueños temiera que alguien la despertara. Cuando por fin la vio descansar, le apartó un mechón de cabello del rostro y susurró: «Lo siento, hija. No debí dejarte sola tanto tiempo». Esa noche no pudo volver a su despacho. Se quedó en el sofá del pasillo, escuchando cada crujido, cada sombra que se movía. A la mañana siguiente, Isabela no bajó a desayunar. Beatriz intentó justificarla. «Está cansada, no durmió bien». Pero él ya no confiaba. Antes de salir hacia la oficina, pasó por la habitación de la niña. Sobre el escritorio había un dibujo. Un hombre de traje, sentado frente a una ventana, y una niña sola, detrás de una puerta cerrada. En la esquina inferior, con letras torcidas, se leía: «Papá en la oficina, yo en casa». Alejandro se quedó largo rato mirando aquel papel. Sus dedos temblaban. No necesitaba más pruebas para entender lo que había ignorado. Guardó el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fuera un secreto que debía proteger. Ese día en la empresa no pudo concentrarse. Cada número, cada contrato, le parecía absurdo. Al mediodía, canceló todas las reuniones y regresó a casa. Entró sin hacer ruido. Desde el salón, escuchó la voz de Beatriz, nerviosa, hablando por teléfono. «No, Javier. No puedes sospechar nada. Si revisa las cámaras, ¿estamos perdidos?». La sangre de Alejandro se heló. Dio un paso atrás, procurando no hacer ruido. En ese instante, Isabela apareció en lo alto de la escalera, con su osito de peluche. Lo miró y, sin decir palabra, señaló hacia la cocina, como si quisiera advertirle de algo.
Alejandro asintió lentamente. Por primera vez en años, entendió que su hija no solo necesitaba un padre, necesitaba que él actuara. Esa noche, antes de dormir, revisó las grabaciones de seguridad de la casa. En una de ellas, vio lo que temía: un gesto, una sombra, una mano levantada. No quiso seguir mirando. Cerró el ordenador con violencia y apoyó la frente en sus manos. El silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez, ya no era el silencio del éxito. Era el silencio de la culpa. Y sabía que, al amanecer, nada volvería a ser igual. El amanecer trajo un silencio aún más pesado. Alejandro no había dormido. Las imágenes de la grabación seguían grabadas en su mente, una tras otra, como golpes que no podía esquivar. La rabia y la culpa se mezclaban en su pecho. Se sirvió un café fuerte y bajó al comedor. La silla de Isabela estaba vacía. Beatriz, impecable como siempre, hojeaba una revista sin levantar la vista. ¿Dónde está la niña?, preguntó con una calma forzada. Con la niñera, respondió ella, sin apartar los ojos del papel. Hoy no tiene colegio. Alejandro asintió, pero en su interior algo se quebró. Fue al estudio, cerró la puerta y abrió la carpeta de seguridad de la casa. Había más videos. En uno, Isabela jugaba en el jardín. Beatriz entraba con una sonrisa que se desvanecía al instante. Luego, la cámara captó un gesto brusco, una sacudida, un grito ahogado. Alejandro pausó la imagen, con las manos temblando. Salió de la habitación con el rostro pálido. Al pasar frente al salón, vio un pequeño detalle sobre la mesa baja. Un dibujo nuevo. Era una casa partida en dos, y en medio, una línea roja. De un lado, un hombre solo, y del otro, una niña abrazando a su osito. En la parte superior, con letras torcidas, se leía: «Papá, yo te espero». El corazón se le apretó. Metió el dibujo en su chaqueta, junto al primero. Luego, subió al cuarto de la niña. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Las muñecas alineadas, la cama hecha, la ventana entreabierta dejando entrar el aire frío de noviembre. Sobre el escritorio, encontró una hoja arrugada, la mitad de un papel roto. Al desplegarla, reconoció su propia letra. Era una nota vieja, escrita años atrás, cuando su esposa aún vivía. «Volveré pronto. Te quiero». Isabela la había guardado. Una punzada de vergüenza lo atravesó. Todo ese tiempo, ella había esperado. Se sentó en la cama, respirando hondo, y por primera vez comprendió la magnitud de su ausencia. Más tarde, en la oficina, citó a Javier, el abogado de confianza que también gestionaba los asuntos personales de Beatriz. El hombre llegó con su habitual sonrisa calculada. «Don Alejandro, ¿algún problema?». «Sí», respondió él, mirándolo fijamente. «Quiero revisar las cuentas conjuntas». «Todas». Javier titubeó apenas un segundo antes de recuperar su aplomo. «Claro, señor. Pero... ¿hay algún motivo?». «Digamos que necesito entender mejor quién se beneficia de mi confianza», replicó Alejandro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier bajó la mirada. Alejandro lo observó con la frialdad de quien ha perdido la paciencia. Cuando el abogado salió del despacho, tomó el teléfono y llamó a su asistente de seguridad. «Quiero copia de todas las grabaciones del último mes», ordenó. «Y no le digas a nadie». Esa tarde, al volver a casa, escuchó risas apagadas desde la cocina. Isabela estaba allí, intentando preparar un bocadillo. La niña lo miró con sorpresa, sin saber si debía hablar. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él suavemente. Ella asintió con timidez. Juntos cortaron el pan. Y por un momento el aire se llenó de un silencio distinto, menos doloroso. Alejandro le acarició el cabello. «¿Sabes, hija? Prometo que ya no vas a estar sola». Isabela sonrió,
Apenas. Y dejó sobre la mesa un papel doblado. Esto es para ti, susurró. Era un dibujo nuevo. En él, un hombre y una niña caminaban de la mano, bajo un cielo azul. Pero en la esquina inferior había algo más. Un pequeño detalle que lo heló. En una ventana, muy pequeña, se veía una figura oscura con algo en la mano. Alejandro comprendió. No podía esperar más. Esa misma noche revisó las grabaciones recientes. En una de ellas, Javier aparecía entrando en la casa cuando él no estaba. Su hija se escondía detrás del sofá. La grabación se detenía abruptamente. Apretó los puños. Beatriz y Javier no solo habían traicionado su confianza, habían hecho de su hogar una cárcel para su hija. El reloj marcó la medianoche. En el silencio del despacho, Alejandro levantó la mirada hacia la foto de su esposa fallecida. Perdóname, murmuró. Dejé que nuestra hija sufriera, pero mañana todo cambiará. Guardó los dibujos y la copia del video en una carpeta. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los cristales, como si Madrid mismo quisiera borrar las huellas del pasado. En el pasillo, Isabela dormía profundamente, sin saber que su padre, por fin, había despertado. La mañana amaneció gris. El cielo de Madrid se había cubierto de nubes bajas, y el aire olía a tormenta. Alejandro se despertó antes del alba. No encendió las luces. Permaneció sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Frente a él, los dibujos de Isabela estaban extendidos sobre la mesa, como un mapa de todo lo que había ignorado. Sabía que no podía seguir callando. Tomó la carpeta con las grabaciones y salió rumbo a su oficina. Cada semáforo, cada rostro en la calle, le parecía parte de un mundo que ya no le pertenecía. En el despacho lo esperaba Javier, con su traje impecable y esa sonrisa calculada que siempre había confundido con lealtad. ¿Trajo los documentos que le pedí?, preguntó Alejandro. Por supuesto. Don Alejandro, todo está en orden, respondió el abogado, dejando una carpeta sobre la mesa. Él la abrió sin prisa. Entre los papeles, una transferencia reciente llamó su atención. Una suma importante enviada a una cuenta a nombre de Beatriz Valcárcel. ¿Puedes explicarme esto? Su voz era baja, pero firme. Javier tragó saliva. Beatriz necesitaba pagar algunos compromisos personales. Yo solo la ayudé. ¿Con mi dinero?, interrumpió Alejandro. ¿Y también la ayudaste con esto? Pulsó un botón en el ordenador. En la pantalla apareció la grabación de la noche anterior. Beatriz empujando a la niña. El rostro descompuesto. La voz de Isabela rogando. Javier se puso de pie, pálido. No sabía nada de eso. Alejandro cerró el portátil de golpe. Has mentido suficiente. Lárgate antes de que llame a la policía. Javier intentó responder, pero el brillo en los ojos de Alejandro lo detuvo. Salió sin mirar atrás. Horas después, cuando regresó a casa, Beatriz lo esperaba en el salón. Llevaba un vestido de seda y una sonrisa nerviosa. ¿Por qué no me contestas las llamadas?, preguntó ella. Alejandro dejó la chaqueta sobre el sofá. Porque ya sé la verdad. Su tono era tan tranquilo que resultaba más temible que un grito. Beatriz se quedó inmóvil. No sé de qué hablas. Él sacó la carpeta, la abrió y dejó caer las fotografías y los registros bancarios sobre la mesa. Esto. Y esto dijo, mostrando el dibujo de Isabela. Nuestra hija tiene más valor que todos tus lujos. Beatriz palideció. Dio un paso atrás, intentando recuperar el control. No puedes quitarme lo que me corresponde. Lo único que voy a quitarte es la llave de esta casa. Ella alzó la voz. Tú no sabes lo que es criar a una niña sola. Nunca estabas. Alejandro se detuvo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y furia contenida. Tienes razón. No estaba. Pero eso no te da derecho a convertirte en lo mismo que yo fui.
Un fantasma cruel. Beatriz intentó acercarse, pero él ya había marcado un número en su móvil. Sí, inspector. Quiero denunciar un caso de maltrato infantil. Tengo pruebas, dijo con voz temblorosa, pero decidida. Minutos después, la policía llegó. Isabela observaba desde la escalera, abrazando a su peluche. Cuando los agentes se llevaron a Beatriz, la niña bajó lentamente y se quedó frente a su padre. Alejandro se arrodilló. Ya está, hija. Nadie volverá a hacerte daño. Ella lo miró sin decir palabra y, por primera vez, lo abrazó. Fue un abrazo corto, tembloroso, pero suficiente para romper todos los muros que los separaban. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, golpeando las contraventanas. Alejandro no podía dormir. Caminó por el pasillo y se detuvo frente al cuarto de Isabela. La niña dormía profundamente, con la luz tenue de una lámpara iluminando sus mejillas. Sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Perdóname», susurró. No supe ver lo que tenía delante. En ese instante, entendió que el dinero, las mansiones, los títulos, nada de eso valía si perdía la mirada de su hija. Fuera. Comenzó a llover. Las gotas repiqueteaban sobre los cristales, como una bendición tardía. Alejandro se asomó a la ventana y respiró el aire húmedo de la madrugada. Sabía que había perdido mucho, pero también que aún tenía una oportunidad para empezar de nuevo. 2 días después del arresto, padre e hija abandonaron Madrid al amanecer. En el asiento trasero del coche, Isabela dormía abrazada a su oso, y Alejandro miraba por el retrovisor, viendo cómo la ciudad se desvanecía lentamente. No sabía a dónde los llevaría el camino, pero por primera vez sentía que iba en la dirección correcta. El coche avanzaba por la autopista A6, dejando atrás el perfil gris de Madrid. El amanecer teñía el cielo de un tono rosado, y Alejandro sentía como cada kilómetro lo alejaba de una vida que ya no le pertenecía. A su lado, Isabela miraba por la ventana, en silencio. En sus ojos aún había rastros de miedo, pero también una luz nueva, tímida, que comenzaba a despertar. Durante horas condujeron sin hablar. Cuando el reloj marcó las 10, hicieron una parada en un pequeño pueblo de Castilla y León. Entraron en un café de carretera, donde el aroma del pan recién hecho y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. El camarero, un hombre mayor con delantal blanco, los recibió con una sonrisa. «Buenos días. ¿Qué les pongo?» Alejandro dudó un instante. 2 chocolates calientes y unas tostadas. «Por favor». Isabela levantó la mirada, sorprendida. Era la primera vez en mucho tiempo que su padre pedía algo pensando también en ella. Mientras el camarero servía, la niña dibujaba con el dedo sobre el vaho de la ventana. Un sol, un árbol y 2 figuras de la mano. Alejandro observó en silencio, sintiendo cómo el nudo en su pecho empezaba a aflojarse. Cuando retomaron el viaje, la radio del coche sonaba suave. Una canción vieja de Serrat. Él tarareó apenas unas notas, y la niña lo miró con curiosidad. «¿Tú cantas, papá?» Hace mucho que no respondió sonriendo. «Pero puedo intentarlo otra vez». La risa que brotó de Isabela fue pequeña, pero pura. Alejandro se prometió en silencio no dejar que se apagara nunca más. Al caer la tarde llegaron a Asturias. El paisaje se volvió verde, húmedo, lleno de vida. Las montañas se alzaban como guardianes antiguos, y el aire olía a mar. En una colina cercana a Cangas de Onís, encontraron una casa rural en alquiler. Era sencilla, con tejas rojas y un castaño enorme frente a la entrada. Cuando Alejandro abrió las contraventanas, la luz del atardecer llenó el interior. «¿Te gusta?», preguntó él. «Es bonita», dijo la niña. «Huele a abuela». Él sonrió. Tal vez era el olor a madera y a pan recién hecho de la vecina, doña Mercedes, una mujer de cabello blanco
y ojos vivaces que apareció poco después con una cesta en las manos. «Bienvenidos, hijos. Os he traído algo de fabada». Miró a Isabela con ternura. «Y un poco de pan dulce». Para la pequeña. La niña la observó con cautela, pero la sonrisa cálida de la mujer la hizo relajarse. «Gracias», murmuró. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó hasta el porche y se quedó mirando el horizonte. Las luces del valle parpadeaban a lo lejos. Pensó en todo lo perdido, en todo lo que aún podía recuperar. «No puedo volver a esa casa», susurró. «Cada pared tiene su llanto». «Ay, miña». El viento trajo el olor de la lluvia y el murmullo del castaño, como si el árbol respondiera a su pensamiento. Dentro, Isabela dormía abrazando su peluche, y el tic-tac del reloj marcaba un nuevo comienzo. Al día siguiente, Mercedes los invitó a desayunar. En su cocina, con las cortinas floreadas y el olor a café recién molido, la mujer habló poco, pero con sabiduría. «A veces, hijo, uno tiene que perder todo para entender lo que vale un abrazo». Alejandro la miró en silencio. En esas palabras sencillas encontró una paz que no recordaba. Los días pasaron lentos. Isabela empezó a salir al jardín, a correr descalza entre las hojas del castaño. Su risa volvió a llenar el aire. Alejandro, mientras tanto, ayudaba a Mercedes con pequeñas reparaciones y cocinaba con ella. En esas tareas simples, descubrió que la vida podía ser hermosa sin lujo ni ruido. Una tarde, mientras recogían leña, Isabela se acercó y le tomó la mano. «¿Nos quedaremos aquí, papá? El tiempo que tú quieras», respondió él. El viento agitó las ramas del castaño, y el sol, al esconderse, pintó el cielo de oro. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensó en el pasado ni en lo que había perdido, sino en el instante exacto que estaba viviendo. Su hija, su risa y el silencio amable de un hogar que empezaba a sanar. Un año había pasado desde aquella mañana en que dejaron Madrid. El Valle de Asturias lucía distinto ahora. Los cerezos florecían. El aire olía a pan recién hecho. Y la casa, antes silenciosa, estaba llena de risas. Alejandro se levantaba temprano cada día, preparaba el desayuno y acompañaba a Isabela al colegio del pueblo. Ya no llevaba trajes de lino ni relojes caros. Sus manos tenían marcas de trabajo, pero su mirada, por primera vez en años, era tranquila. En el pequeño pueblo, todos lo conocían como Don Alejandro, el padre de la niña de los dibujos. Cada semana, él organizaba talleres de arte para los niños con la ayuda de doña Mercedes. Allí, los más pequeños pintaban lo que sentían, y los mayores escuchaban historias sobre la importancia de cuidar a los suyos. Isabela, siempre sentada a su lado, coloreaba árboles, casas, soles grandes, y nunca más puertas cerradas. Una tarde de abril, mientras el viento movía las ramas del gran castaño, Alejandro recibió una carta del ayuntamiento. El alcalde lo invitaba a participar en una iniciativa social. Una fundación para apoyar a niños que habían sufrido violencia o abandono. La llamarían Fundación Manos Pequeñas. Esa noche, sentado frente al fuego, leyó el documento una y otra vez. El chisporroteo de la leña lo llevó de regreso al pasado, a los días oscuros, a la voz temblorosa de su hija diciendo: «Ya no aguanto». Sintió un nudo en la garganta. Pero esta vez no era culpa, era gratitud. Tomó la mano de Isabela, que dormía a su lado, y murmuró: «Todo lo que hacemos ahora es por ti, pequeña». Al día siguiente, el pueblo entero se reunió para la inauguración de la fundación. Había flores, risas y música. Los niños corrían entre las mesas, y Mercedes, con su delantal de siempre, repartía bollos de anís. Alejandro subió al pequeño estrado y habló con voz serena. Durante muchos años creí que el éxito se medía en números, pero un día comprendí que el verdadero valor está en una sonrisa,
en un abrazo sincero, en el perdón que uno se gana. Hoy no celebro una fundación, celebro una segunda oportunidad. El aplauso fue cálido, sincero. Isabela se acercó y le entregó un dibujo, un gran castaño, bajo el cual un hombre y una niña daban de comer a otros niños. En la esquina inferior, escribió con letras torcidas pero firmes: «Gracias por volver, papá». Alejandro la levantó en brazos. «No fui yo quien volvió, hija. Fuiste tú quien me enseñó el camino». Mercedes, observando desde lejos, sonrió. En sus ojos brillaba la misma ternura que había visto en tantos padres y madres, que llegaban rotos y se marchaban enteros. Cuando cayó la tarde, padre e hija caminaron hasta el árbol del jardín. El viento movía las hojas como un susurro. Alejandro colocó una pequeña placa de madera en el tronco. Aquí comenzó nuestra nueva vida. Isabela se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo? Estoy seguro de que sí, respondió él. Y también de que está orgullosa. El sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos, y un aroma a tierra húmeda y pan recién horneado llenó el aire. Alejandro cerró los ojos un momento. No necesitaba más. Tenía la risa de su hija, el cariño de una vecina que se había vuelto familia, y la certeza de que, al final, el amor siempre encuentra el camino para reparar lo que la vida rompe. Esa noche, mientras Isabela dormía bajo el sonido del viento entre las ramas, el hombre que alguna vez fue un fantasma comprendió que el perdón no borra el pasado, pero sí ilumina el futuro. Y bajo el viejo castaño, donde todo comenzó, prometió no volver a perderse nunca más. El viejo castaño aún guarda el eco de aquella promesa. No volver a perderse jamás. Hoy, donde antes reinaba el silencio, hay risas, olor a pan y dibujos que cuentan la historia de un padre y una hija que aprendieron a encontrarse de nuevo. Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta con el número 1. Si crees que podemos mejorar o quieres compartir tu pensamiento, marca el 0. A veces la vida nos enseña que perderlo todo es la forma más silenciosa de encontrarnos. Alejandro lo entendió cuando vio en los ojos de Isabela no solo el dolor, sino la esperanza. Descubrió que el perdón no borra el pasado, pero sí ilumina el camino del futuro. Y comprendió que el amor, cuando es sincero, puede curar incluso lo que parecía roto para siempre. No existe fortuna ni éxito que sustituya un abrazo verdadero. La riqueza real está en la familia, en las manos que se buscan cuando la vida se vuelve fría, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Alguien que nos escuche y nos recuerde que aún estamos a tiempo de cambiar, como una luz encendida en medio de la noche. Un gesto de bondad puede guiar a quien ha perdido el rumbo. Y a veces, eso basta para comenzar de nuevo. Si esta historia te dejó una huella, compártela. Tal vez alguien, en silencio, también esté esperando una palabra para volver a creer.